Hola amigos, estamos en Los Porfiados, gracias a los amigos de la factoría que nos han cedido unos minutos. Vamos a ver qué podemos hacer, aprovechar el tiempo lo mejor posible dentro de esta coyuntura tan agitada que cambia cada minuto. Súper agitada. Está ahora debatiéndose en el Congreso una ley que tiene nombre propio, si no lo tiene a la vista, parece que sí lo es. Vamos a hablar de eso luego. Empecemos con el tema por el cual nos han convocado inicialmente, que es el de la situación legal de Keiko. Diego Rojas, abogado penalista del estudio Gasegarra, nos va a ayudar en eso, y también Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal. Cruz, ¿cómo explicamos la situación legal de Keiko Fujimori en medio de tantas versiones? Bueno, mira, en principio ha sido una sorpresa, ¿no? La decisión del juez Concesión Carguancho a pedido de Domingo Pérez, un fiscal que ha tomado bastante perspectiva, digamos, pública a través de, en principio, recordemos, la diligencia de allanamiento de los locales de Fuerza Popular a raíz de este mismo caso el año pasado, ¿no? Entonces, lo que se desprende de la resolución de Concepción, que es casi 190 páginas, es que para él sí habrían fundados elementos para identificar que Keiko Fujimori es la lideresa de una organización criminal y que habría el peligro pues que se fugue o que entorpezca actividad probatoria o material probatorio en esta investigación. Eso es lo que Carguancho evalúa y concluye teniendo en cuenta el pedido del mismo Domingo Pérez. Ahora, sí es bastante interesante, y eso es lo que se verá posteriormente, algunas voces que indican que supuestamente el hecho de que se haya recibido, por ejemplo, dineros ilegales como los aportes de Odebrecht que saldrían de la famosa Caja 2, no sería, por ser un tema de donaciones, necesariamente algo que incurra o que califique o que tipifique el delito por el que se le está procesando, ¿no? Ahora, pero en todo caso, por ahí va. Claro, a mí me parece interesante un ejercicio que hicimos en La República ayer en las redes y hoy día en la edición impresa, hacer notar al público que esto no es una decisión reciente, ¿no? Ni que se le ocurrió de pronto, ni ha sido a propósito coincidir con la coyuntura, ¿no? Revisábamos unos archivos y publicaciones del diario La República, investigaciones de Doris Aguirre y Ángel Páez del 2011, sobre todo la famosa rifa que Marta Chávez trataba de decir que declaró que había ganado 2 millones de soles. Así y es. que luego, tal vez en ese momento no se veía claro, pero luego cuando viene la revelación de Odebrecht, encaja perfectamente lo que Odebrecht dice que le entregó a la campaña de los fujimoristas con justamente esa versión. Creo que también eso es importante hacer saber, ¿no, Diego? Sí, ¿qué tal? Bueno, en principio, buenas tardes, Juan Álvarez, Cruz Silvia. Un poco como complementando lo que indicó Cruz Silvia, esta es una resolución de detención preliminar, ¿no? Entonces, que sea sorpresivo no creo tanto, porque si vemos la jurisprudencia del juez concesor Carguancho tiene una tendencia proclive a dar prisión preventiva o detenciones preliminares, ¿no? Lo que sí yo podría llamar la atención es el tema que el fiscal José Domingo Pérez ha tomado esta decisión, y lo más probable es que también luego de los 10 días va a requerir su prisión preventiva, ya sea por 18 meses o 36 meses. Ahora, ahí hay un desafío, ¿no? Porque para que eso suceda, la acusación fiscal tiene que estar bien fundamentada, lo más sólida posible. Sí. ¿Qué tan sólido creen que es esto? ¿Qué me dicen ustedes? Yo soy de la idea de que esta resolución de detención preliminar, con respecto al tema de los fundados y reales elementos de convicción, tiene mucho material probatorio. O sea, el fiscal José Domingo Pérez ha hecho un buen trabajo, porque ha identificado los aportes como hace rato refería sobre los cócteles, por ejemplo. El fiscal ha indicado, ya cruzó información de que esos cócteles o los aportantes no están identificados, tanto de los cócteles, tanto de la rifa que habría hecho. Hay en la resolución 5 declaraciones de colaboradores eficaces, donde hablan que Rolando Reategui fue a buscar a estas personas para que digan que habían declarado, que habían pagado $5.000. Entonces, en los fundados y reales elementos de comisión hay mucho material. Pero como el delito es lavado de activos y se entiende que se tiene que probar el delito fuente, ahí yo creo que hay una debilidad en esta resolución, ya que no simplemente vas a decir que proviene de la Caja 2 de Odebrecht, sino tienes que probar, y esta es la tarea titánica que debería tener José Domingo Pérez, probar que ese dinero de la Caja 2
es dinero ilícito. A ver, Cruz, ¿cómo le hacemos entender a la gente este asunto de lavado de activos en una campaña electoral? Bueno, en verdad no es tan complejo, ¿no? Y es justamente lo que también se ha estado debatiendo en la reforma electoral sobre la fiscalización de los dineros que entran a los grupos políticos durante la campaña, pero que lamentablemente durante el proceso no hay, con el nuevo esquema que se está proponiendo, una periodicidad para que se diga, esto fue lo que entró a mi caja, estas son las personas que lo dieron, y aquí está el gasto que he hecho con estos ingresos. Lo más curioso es que el Congreso tuvo la oportunidad de resolver ese tema, arreglarlo con la ley electoral que aprobaron y más bien hicieron lo contrario. Han ¿no? hecho absolutamente lo contrario. Y eso justamente da indicios a los intereses de los grupos políticos mayoritarios, o mayoritario y su socio. Yo la verdad no tengo ningún, digamos, reparo por señalar por diversas cosas que han sucedido en el Congreso desde hace 2 años y medio, de que hay un grupo político preponderante con asociación del aprismo. Bueno, anoche quedó evidente con el blindaje a Chávarri. Exacto, ¿no? y esto influye en las diversas reformas que ya por el caso Lavallato, desde hace bastante tiempo, sabemos que se tienen que dar. La fiscalización de los ingresos, por ejemplo, es clave para eso, y es increíble por, digamos, la evidencia que se tiene enfrente, que se tiene que reglamentar, que el Congreso fujimorista no le haya dado luz verde a una reforma absolutamente necesaria. Y eso incide en lo que se está señalando ahora para identificar debidamente el delito de lavado de activos, que no es otra cosa que los dineros ilegales que entran a una campaña política que posiblemente podrían retornarle a través de favores. Ajá. Diego, una cosa. Odebrecht ha dicho que le dio a todos los que estaban en campaña. A todos, absolutamente a todos. Quiere decir que ahora es detención preliminar, investigación más profunda para Keiko Fujimori. ¿Quién sigue? ¿Todos? Bueno, ¿Alan García también? Alan García también tiene una carpeta fiscal que está investigando, ¿no? Incluso Gil León en sus 13 sacaba reportajes del fiscal José Castellares, me parece, que no era activo en la investigación, ¿no? Entonces, pero sobre lo que refirió hace poco Cruz Silva, ¿no? Sobre el tema de la fiscalización. El fiscal José Domingo Pérez también indica que Fuerza Popular, al momento de rendir sus cuentas ante la OMPE, presenta 5 informes. O sea, presenta un informe y luego presenta un segundo informe rectificando, presenta otro tercer informe rectificando, otro cuarto informe rectificando, otro quinto informe rectificando. Y todos los montos de los aportantes paraba variando, ¿no? Ahora, entonces el fiscal en ese ámbito dice, oye, mira, con respecto a los aportantes de la campaña, primero hay personas que no tienen disponibilidad económica. Hay otras personas que han negado que han aportado, ¿no? Entonces, hay diversas circunstancias específicas que el fiscal Domingo Pérez ha tomado en cuenta. Ahora, ¿no? desde la redacción, cuando cada vez que publicábamos algo al respecto, era curioso cómo lo que daba la sensación, y ahora aparentemente puede ser verdad, es que había una especie de complicidad en los propios organismos electorales, sobre todo en la OMPE. Correcto. Y el fiscal también, en la resolución también indica que habrían elementos de esa presunta organización criminal, porque, bueno, siendo abogados hay que también ser correctos con el lenguaje. No estamos en una organización criminal, sino una presunta organización criminal. Recordemos que ha habido casos que la Fiscalía ha postulado organización criminal y se han caído, como los narcoindultos, ¿no? Claro. O como el caso de Gerson Calle. Claro, ¿no? pero es interesante la teoría esta que esa organización criminal correcto. llegó a la OMPE Sí, también. y lo dice la resolución. Habrían ciertos funcionarios de la OMPE que no habrían fiscalizado. ¿Por qué? Porque todos esos aportantes, incluso por la normativa de la OMPE, tiene que estar identificado el nombre y apellido. En cambio, en el caso del fujimorismo, no se sabe quiénes son los aportantes, no se sabe quiénes fueron los cócteles, no se sabe quiénes compraron las rifas, no se sabe nada. Cruz, ¿cómo hacemos entender al ciudadano que nos está escuchando la validez de la dureza de la pena contra Keiko Fujimori? Porque puede correr el riesgo, de hecho, los voceros fujimoristas hablan de una victimización, ¿no? Mira, en principio... ¿Cuál de los argumentos es el que necesitamos entender para validar la decisión del Concepción Carhuancho? Mira, en principio de que los que están involucrados siendo investigados a raíz de diversos indicios, todo parecería indicar de que sí serían responsables de los delitos que se les está imputando, número 1. Y número 2, también está la necesidad frente a un escenario donde las instituciones parecen comprometidas con otras redes de corrupción que le hacen el favor de sostener, nosotros decimos la impunidad respecto de grupos como el fujimorismo, que evidencian que es necesario que los fiscales tomen en cuenta una medida como esta.
siendo investigada, sentarla y decirle, tienes que decirnos la verdad, tienes que declarar, tenemos que tomar informaciones respecto de lo que tú conoces, porque además de tener en cuenta de que todo apuntaría a que esta organización criminal existiría, hay todo un aparataje institucional que se ha visto en los últimos días con la impunidad de Chávarri, con la impunidad de Becerril, con la impunidad de los ex consejeros del CNM, todos relacionados con el partido fujimorista, relacionados al sistema de justicia que va a investigar este caso, que justamente hace evidenciar de que aquí hay fiscales que están luchando contra una institucionalidad mayor que está relacionada con los actores políticos que están siendo investigados por ellos mismos. Ahora, entonces, para empezar, ayer los justificado en ese congresistas sentido. anoche en la sesión ya no podían chatear con Keiko, por lo menos, entonces ya no recibir sus instrucciones. Sí, totalmente. Digo, el Exacto. Tribunal Constitucional revirtió la decisión del juez Sí. Concepción Carguancho en el caso de Humala y Variante Heredia. Humala. ¿Podría Correcto. también apelarse a eso ahora? Totalmente, ¿no? La jurisprudencia del TC es vinculante porque es la instancia máxima, y en la jurisprudencia del TC indica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Yantumala y Nadine, que no bastaba la simple imputación de pertenecer a una presunta organización, y el tema del peligro procesal, porque esto va a ser lo principal que se va a debatir, ya sea en la apelación de la detención preliminar, que me imagino que que su abogada de Keiko lo ha interpuesto, o en el pedido de prisión preventiva que se puede venir de acá a 10 días. Lo Entonces, principal va a sí. ser si existe o no peligro procesal. Eso es lo principal. No, Ya, pero entonces en el escenario tenemos que Keiko Fujimori sale libre igual en unos días, ¿o no? no necesariamente. Entonces, Lo más probable, y además sería una contradicción del juez Concepción Carguancho, que haya aceptado una detención preliminar y luego a un pedido de prisión preventiva no lo acepte. Entonces yo creo que lo más probable, si es que se da una audiencia de prisión preventiva, se le va a dar la prisión preventiva, ¿no? Y ya es otra cosa que en la sala lo pueden revocar o no. Pero que esta resolución, o sea, siendo objetivos, ¿no? O sea, yo yo creo que no comparto con el feminismo nada que ver, pero siendo objetivos también en la motivación del juez con respecto al peligro procesal, está medio ambigua, medio gaseosa, ¿no? No cumple incluso los estándares de la casación de Moquegua, de la Suprema, ni del Tribunal Constitucional. Entonces, por ahí habría que reforzar más el tema del peligro de fuga, peligro de destrucción. Que de ver elementos, sí hay elementos, ¿no? Incluso esta resolución también toma en cuenta el informe de Sandra Castro. El claro, informe que de ahí, los ahí códigos viene lo blancos. que decía Lo de Camayo, ayer, señora acá. ayer y Idelia, Paliachi, reportero, ¿no? cómo Lavajato se encuentra y así se cruza es, con así Lavajuez, ¿no? es. Correcto. Si Lavajuez no es debidamente investigado y sancionado, Lavajato va a estar siendo procesado con estas personas que están siendo denunciadas por la propia Fiscalía. Y he ahí el peligro de impunidad. Y yo en ese sentido sí creo que con ese escenario institucional hay mucho por decir para que justamente se pueda justificar esta decisión de detener por 10 días a Keiko Fujimori, porque es la lideresa del partido político que está salvando a los que deberían ser investigados en el sistema de justicia por los CNMA. Así de simple. Ayer, muy apuradamente, algunos personajes, periodistas y políticos decían, ya ven cómo Chávarri sí está haciendo lo que debe hacer. De inmediato, lo interesante con redes sociales es que los mismos tuiteros, ciudadanos, sea cual fuere su profesión, le enmendaban la plana, ¿no? Así es. Pero ¿qué es lo que debe quedar claro en el sentido de los roles de que cada fiscal juega en este caso? En lo absoluto, ¿no? La Fiscalía tiene un principio de unidad, ¿no? O sea, que sus decisiones son institucionales, ¿no? Pero un fiscal provincial tiene autonomía en las decisiones, ¿no? Y recordemos que el fiscal José Domingo Pérez, él ha indicado en entrevistas públicas que él no estaba de acuerdo con Chávarri, que él pedía que diera un paso al costado. Entonces, no creo en ningún extremo que Chávarri le haya indicado, le haya indirectamente o informalmente al fiscal José Domingo Pérez, oye, pide la detención preliminar. Imposible, ¿no? Además, la crónica de Gorriti y, bueno, de IDL Reporteros ayer es muy rica en ese sentido, ¿no? Cómo cuentan que prácticamente le reportaron, nada más le dijeron vamos a hacer esto, ¿no? Y él prácticamente no sabía qué iba a pasar. Así es. Claro. Así es. Ahora, dicho sea de paso, hay que tener en cuenta antes que se acabe nuestro tiempo en este primer bloque, hay que tener mucho cuidado en el desconocimiento de que supuestamente lo que da luz verde al Supremo es lo que finalmente termina siendo el provisional. Eso no es verdad y Domingo Pérez lo ha demostrado, y además Domingo Pérez es una persona
que en su primer momento ya había separado las aguas respecto de Chávarri, diciendo de que no le parecía un fiscal idóneo para que esté como fiscal de la Nación. Esa aparición televisiva casi hasta fue estratégica, ¿no? De decir, mi posición es esta, y era contraria incluso a la propia institución que había, ¿no? Claro. El escenario era que habían salido los audios respecto de Chávarri e Inostroza para la reunión con los periodistas, y pues todo el mundo estaba diciendo qué ha pasado aquí, y ahí el fiscal claramente va y sale a emitir su opinión, por la que, por cierto, le han abierto un procedimiento disciplinario. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, bueno, creo que se ha cumplido lamentablemente en Espero haber cumplido mi interesante parte. nuestro primer bloque. Vamos al segundo bloque y continuamos con la conversación. Ajá. Creo que... Bueno, continuando con la conversación, ahora tenemos el siguiente tema es con respecto al proyecto de ley que ahora justamente me parece que se está debatiendo en el Congreso para beneficios penitenciarios que deberían tener personas condenadas mayores de 80 años, ¿no? Bien apuraditos, ¿no? Saltaron todas las instancias. Ellos, el Congreso que suele ser tan formal, tú a veces los escuchas diciendo hay que cuidar el debido proceso, hay que cuidar la instancia. Los congresistas fujimoristas letonas, sobre todo, diciendo ustedes no saben cómo funciona esto. Yo sí sé. Y miren, ve, igual que la ley Mulder, ¿se acuerdan que en el verano, tomando una legislatura extraordinaria, aceleraron? Ahora ya tenemos en la televisión lo que están viendo a través de... Totalmente. Y ese proyecto de ley, el problema de ese proyecto de ley es que es muy genérico. No especifica para qué delitos sí, para qué delitos no. Y es tan genérico porque saben que Fujimori ha sido condenado por delito de lesa humanidad. Entonces, si ese proyecto de ley se podría aprobar, podría beneficiar a cualquier persona. Ahora, ¿es una amnistía encubierta? Mira, en el sentido de que va a promover la libertad de personas que están detenidas porque están cumpliendo la ejecución de su condena en la cárcel, pues sí, o sea, la libertad se va a abrir. La amnistía es lo relacionado al perdón total por parte del Congreso, incluso del hecho, del antecedente, etcétera. Y el indulto era, pues bueno, es una institución absolutamente diferente que la da el presidente de la República, pero al fin y al cabo es que las personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos e incluso los delitos relacionados con lesa humanidad, claro, van a aceptar, van a poder salir. Ahora, es bastante interesante porque este proyecto que tenemos acá tiene una fórmula legal, bueno, de unos 6 artículos, ¿no? Y algunas disposiciones complementarias y finales, y es justo en el artículo 5, donde habla sobre en qué delitos no procede esto. Y, oh sorpresa, el delito relacionado con la condena a Fujimori, que es homicidio calificado en agravio de las personas de la Cantuta y en agravio de Barrios Altos, que sabemos no está tipificado como tal, pero sí es un delitos calificados como de lesa humanidad por el escenario en el que se cometió, no está dentro de la lista en donde no procede este beneficio que ahora están debatiendo. Entonces, es obviamente una ley con nombre propio, encubierta, y lo que a mí me causa atención es lo siguiente. Ellos saben que esto es inconstitucional. Ellos saben que esto es en contra de los pactos que ha firmado el Perú. Esto en cualquier momento se va a caer. ¿Cómo se cayó el indulto? Como se cayó el indulto. Entonces, ellos, y en cierta forma están muy preocupados por el líder histórico, Alberto Fujimori, pues tienen que ser sinceros y decir si quieren o no que salga de la cárcel. Mejor sería que cumpla tranquilamente su condena y no someterlo a estas contradicciones políticas que
hacen lo contradecir el político, escenario. A mí me preocupan justamente dos cosas, ¿no? Uno, hay una negociación que no conocemos otra vez entre los grupos políticos, por alguna razón, un toma y daca, Claro. en el que participa incluso la bancada oficialista, no lo sé. Y por otro lado, lo que me preocupa mucho más todavía es que termina siendo, si esto prospera, una decisión de esas en la que aísla mucho más a un Congreso que ya está casi sostenido con palitos de fósforo, ¿no? Sí. Y eso entonces ahora sí se torna grave porque con el referéndum en marcha, en el que prácticamente es una andanada del Ejecutivo, una recuperación de energías del Ejecutivo con respecto a la debilidad que tenía antes frente al Legislativo, pues ¿qué va a terminar siendo esto? Yo veo el escenario así, un Congreso casi atrincherado en nada, en humo. Sí, En totalmente. humo, ¿no? Incluso sí. lo curioso es que el fujimorismo o la mayor bancada fujimorista se opuso al indulto de Alberto Fujimori, ¿no? Fue Keiko con los Avengers, que hubo incluso una disputa entre ellos que como que lograron el indulto, pero ahora toda la bancada fujimorista, porque saben como que es su capital emocional o es la figura decorativa del partido, se están atrincherando, como refieren, Figura ¿no? Para decorativa, sacar, qué fuerte, para sacar esa ley, ¿no? Que como dijo Silvia, ¿no? O sea, es con nombre propio, Sí. ¿no? Entonces, Sí, si tú lo lees, solamente falta que le pongan Alberto Fujimori sí, Fujimori, ¿no? ¿no? Que tenga ese apellido, ¿no? Para que logre ese beneficio, ¿no? Sí. Pero ahora el tema de también, a mí me lleva a traer dos reflexiones, ¿no? La primera reflexión es el tema de que, en efecto, pues, o sea, se dice que el poder legislativo busca el beneficio general para todos, pero esta ley evidentemente está encaminada a determinados espacios particulares. Y otro tema también que me trae a reflexión es el tema de que yo no sé hasta qué punto podría servir para otros casos. O sea, me refiero al tema del hacinamiento carcelario. Y es una realidad. O sea, de repente hay muchas personas mayores de edad que puedan seguir presos, o sea, en una condición paupérrima. No sé, o sea, habría que reflexionar un poco más, ir más allá de eso, porque también la realidad carcelaria Sí. es gravísima, De ¿no? repente con Entonces, un menos de por ahí cálculo también. político o un cálculo político más afinado, trato de emprender una reforma penitenciaria que apunta a los adultos mayores, ¿no? Claro, Y de pasadita tocaría Es algo que esa es la así, única ¿no? manera que podrían Claro, para- pero en lugar de hacerlo de esa manera, otra vez al caballazo, otra vez de manera Totalmente, prepotente, ¿no? ¿Por qué Abimael Guzmán no se vería beneficiado por ese proyecto? Por lo que específicamente mencionan como delitos De terrorismo, de así terrorismo. es. Sí, una de las cosas que ellos señalan que no corresponde en este beneficio es justamente el delito de terrorismo, que es por lo que a Abimael Guzmán se le ha sancionado. Claro, pero parece que es un agregado. A ver, ¿cómo armamos una ley para que no entre Abimael? Póngale terrorismo, ¿no? Exacto. Ahora, mira, con o sin estas exenciones a la norma respecto de qué delitos no entran al beneficio, igual, mira, Alberto Fujimori, y eso lo tienen que saber todos los ciudadanos, fue condenado por delitos que están calificados según el Derecho Internacional de Derechos Humanos como delitos de lesa humanidad. Y de acuerdo a lo que ha señalado la Corte Interamericana y de los pactos que el Perú ha firmado y del que no se puede salir hasta, sino después de tiempo, tiene que respetar que esos delitos no pueden ser tan fácilmente exentos del cumplimiento de la condena, porque además hay otros requisitos. A un condenado por lesa humanidad no solamente tienes que ver la cantidad de condena que ha cumplido o el carácter de su salud, el tema humanitario, sino también, ¿reconoce o no el delito? ¿Cuál es la reparación? Bueno, hasta ahora no lo ha reconocido. Exacto, Hasta ahora no ha exacto. pedido perdón Y la tampoco. indemnización tampoco Hasta no ha ahora no ha pagado. pagado Exacto, indemnización. entonces esos otros requisitos no se está viendo y cuando concretamente, si es que esta norma que previamente Vizcarra debería negarse a promulgar, así como no fue a la juramentación de Chávarri, debería negarse a promulgar esta norma y llamar, por cierto, a la Comisión Interamericana en una visita in loco para que evalúe si es que este proceso está de acuerdo con los estándares supranacionales. Y hablar con los familiares. de Y las hablar con los víctimas, familiares que explicarles, ya ¿no? los ha hablado. Acaba de hablar sobre esta ley de desaparecidos del banco de datos, ¿cierto? Banco de datos genéticos. Entonces, los congresistas que están debatiendo eso debieran saber que en el caso de Fujimori concretamente, por más ley que exista, no procede. Porque, número uno, el delito que ha sido condenado Fujimori no corresponde a los deberes que supranacionalmente tenemos. Y número dos, porque la condición de salud del señor Fujimori no es de carácter humanitario, pues.
No lo Y es. además tenía una cárcel especial, ¿no? O sea, Exacto. no era una cárcel así como el Urigancho o Castro Castro, Claro. sino era una celda con Y Exacto. ahí tenemos el problema de cómo los voceros fujimoristas, que los tiene de los formales y de los que están prácticamente camuflados en el Congreso y en los medios sobre todo, han tratado de dramatizar el caso como para victimizar también, victimizan a la hija, victimizan al padre, ¿no? Para tratar de deslegitimar los derechos que son los que prácticamente están en juego. Es decir, que si esto se consuma, solo faltaría la foto esa clásica de Martín Rivas saliendo por la escalera detrás por una ventana del Congreso, más o menos. Sí, ¿no? Y es terrible porque, mira, tú te pones a ver la única sentencia que en algo a otros familiares que todavía están esperando la condena por las violaciones a sus familiares, la única condena que en algo les daba la esperanza a este sistema de justicia era la condena de Alberto Fujimori, ¿no? Claro. Pero, y si esto se cae en contra del derecho e en contra de la independencia del sistema de justicia. No solamente estamos viendo el tema humanitario, sino lo relacionado a la separación de poderes. Estamos hablando de una sentencia de cosa juzgada que por un acto político no va a ser ejecutada. Ahora, eso vulnera esta institucionalidad. Va a ser también. interesante saber cuál es el rol de la bancada oficialista también, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer? Ya se sabe que es minoritaria, pero tiene que ser significativa ya ahora, ¿no? Ya han tenido problemas por la aprobación de las reformas y la votación de los dos ministros de Villanueva Sí, del ministro de Justicia, cuando hacían su rol de congresistas, Ceballos. ¿no? Con Ceballos, ya tenían ese problema. ¿Ahora qué van a hacer? Imagino que estarán del lado de la racionalidad. O reitero, como decía al principio, hay una negociación política en la que habría que llamar a Mamani para que lo resuelva con un video de esos. No, es terrible, ¿no? Para tener esa negociación o tener ese manejo de negociación del fujimorismo, es por eso que tiene a Chávarri, ¿no? Porque recordemos, incluso cuando Chávarri saca su Twitter pidiéndole calma a Vizcarra porque tenía 46 denuncias pendientes. Que al final ¿no? resulta ser solo 11. Bueno, no, por eso, entonces, como que por ahí podrían negociar un tema así de sobremesa, ¿no? Yo te investigo, tranquilidad, pero si no hay nada de eso, Vizcarra puede tener la oportunidad de legitimarse y tener una posición confrontacional con el fujimorismo y aislarlo, ¿no? Políticamente y socialmente. Carlos nos ha pasado la voz para que pasemos justamente del caso del fiscal Chávarri. Ahora sí, Cruz, creo que te toca. No sé si ahorita o hacemos un corte. Sí, ¿no? ¿Un corte? No sé. Sí, corto. Vamos a un corte. Bueno, comenzamos el último bloque de nuestra conversación y está focalizado en un elemento bastante extraño, que es esa declaratoria de los bomberos respecto de declararse en emergencia, teniendo en cuenta los acontecimientos políticos de los últimos días. No sé cuál sería en todo caso la causalidad, consecuencia de una medida así respecto con la política. Creo que era que habían visto mucho humo para tapar el debate que se iba a dar en el Congreso en la noche sobre la permanencia o no del fiscal, ¿no? Sí. Ahora, es curioso, ¿no? Las redes sociales, mencionaba hace un rato, sí permitían que haya una interacción mucho más directa y a veces útil, pero también permite que se esparzan rumores de la peor calaña. El problema es que los rumores venían desde el propio Congreso, ¿no? Así es. Sí. Ayer Galarreta hablando de un golpe de Estado y otros personajes fujimoristas hablando de unas conspiraciones en las que estaba hasta el Che Guevara y metido en el asunto, ¿no? O sea, y Chávez, ¿no? O sea, realmente Sí. es algo que
bueno, pero el problema es que los bomberos es una entidad a la que todos respetamos y le tenemos confianza. O sea, ¿cómo es posible que alguien haya caído en esa treta, ¿no? En esa combinación rarísima, ¿no? Es más, ahora, si mal no recuerdo, los bomberos también estaban muy preocupados porque no tenían los recursos económicos ni materiales para apagar los incendios. Entonces, ya relacionarse con este tema político, a menos de que pensarían de que los partidarios fujimoristas... Digamos que se hayan tomado en serio la declaración de Miki Torres, que hablaba de millones de fujimoristas que iban a salir a las calles. Creo que eso fue... Con todo respeto a los amigos fujimoristas, no era lo que sus dirigentes hablaban, ¿no? Y entonces tampoco se vieron... Es cierto, la noche hubo algunos encontronazos ahí, pero eran mínimos y no eran de la magnitud como para poner en declaración de emergencia a la ciudad, ni nada por el estilo, ¿no? Lógico, claro, ¿no? Ahora por Facebook se ve que paran creando eventos a favor, ¿no? A favor de la prisión de Keiko. Las famosas marchas en Facebook. Las famosas marchas se apunta un montón de gente y van 5. Y van 5, ¿no? Y en efecto, o sea, socialmente hablando, esta es una oportunidad que pueden tener los demás grupos políticos o las instituciones o los diversos grupos o los actores sociales para poder deslegitimar de una vez el fujimorismo con información veraz, objetiva. O sea, acá el periodismo cumple una importante labor. Claro, pero... Porque, por ejemplo, los periodistas decían, es arbitrario, no tiene sentido, sin fundamento, pero si tú lees la resolución y lo compartimos y lo informamos, hay elementos, o sea, hay pruebas, o sea, no es por las nada. O sea, yo te digo, les hablo desde la redacción y a veces no saben lo frustrante que es el tiempo que tenemos que invertir en desmontar patrañas, desmontar teorías de la conspiración, en desmontar campañas de desinformación en lugar de informar, ¿no? Y es mucho más difícil porque en realidad pones al ciudadano entre dos fuegos. ¿A quién le creo, no? O sea, el juego de la desinformación en el que están involucrados muchos políticos y muchos periodistas también, de verdad, es dramático, ¿no? Y al final nos termina envolviendo a todos, ¿no? Y yo quería llevar a este punto, ¿no? Acerca del futuro del fujimorismo, que era algo que nos planteaban también, ¿no? Y que se ve ahora, ¿no? No es verdad, pues, o sea, la acogida que tiene la gente no es real, pues. No es real, o no es tan activa como ellos dicen, ¿no? El fujimorismo siempre cuestiona las marchas de los ciudadanos por diferentes razones, pero nunca convocan a una, porque saben que si la convocarían no llevarían Claro. gente, ¿no? ¿Qué ha pasado con el fujimorismo si de repente no hemos estado viviendo en una burbuja montada por los analistas, entre comillas, que nos hablaban siempre del partido más grande, del partido más organizado, del partido más institucionalizado, que al final termina siendo muy poco representativo? Y eso hace volver a la famosa situación de la cantidad de congresistas que tienen, más por una cuestión de proporcionalidad, que era medio rara, que por una situación real, ¿no? ¿Qué tan representativo realmente es el fujimorismo? Es algo que a mí, francamente, me parece necesario de ir profundizando en los días siguientes. Sí, lógico, ¿no? Yo creo que el fujimorismo, políticamente hablando, tiene su capital en un aspecto generacional. Porque uno es fujimorista no muchas veces por la gran labor de Keiko como congresista, ¿no? Sino uno es fujimorista por lo que recuerda haber vivido en el fujimorismo, o sea, con Alberto Fujimori. Entonces, ahora es la oportunidad de que esa masa generacional fujimorista sea superada por estos temas que se están develando, ¿no? Claro, Por esos pero temas que están de develados. O sea, esta forma ha abonado bastante los últimos hechos o estos 2 años donde se ha visto cómo el Congreso ha ido actuando y como bola de nieve de a pocos la gente se ha ido hartando también, y a esto sin duda se suma el factor sentimental, ¿no? Muchos recuerdan con cariño a Alberto Fujimori y dar cuenta que la hija tuvo en su momento la oportunidad de sacarlo de la cárcel y no lo hizo, que luego le da un puntapié, una cuchillada en la espalda a Kenji Fujimori, el engreído. Entonces, eso por supuesto ha impactado en la mente de las personas que seguían a Keiko Fujimori, que dicho sea de paso, muchos de ellos están siendo manipulados con estas prebendas de los famosos tuppers o el clientelaje o las dádivas, los regalos, que es también o sea, pinta de cuerpo entero a la directiva fujimorista porque se está aprovechando de las necesidades de la gente. Ahora, yo creo que en cierto modo fue positiva que tengan esa cantidad de congresistas. O sea, ¿por qué? Porque ha permitido demostrar qué es lo que hacen cuando tienen poder. O sea, ok, desde el 2010 están tratando de alcanzar el poder, el 2016 lo alcanzan a medias con el legislativo, tanto así que Keiko incluso dice, voy a aplicar mi plan de gobierno desde el Congreso, más o menos lo ha tratado de hacer. ¿Y para qué? ¿Qué han hecho con el poder? O sea, ¿cuál era el afán realmente?
Ahora, la mayoría de analistas termina por decir que ahora ya es un poder para protegerse de los problemas legales y judiciales. Pero es que si te das Totalmente. cuenta, en verdad no tenían un plan de gobierno para país, sino era su lista de cosas que ellos necesitaban para seguir estando en el Estado y aprovecharse de Y un él. proyecto personal para tratar de liberar al padre de todos los delitos por los cuales había sido O dar la condenado, fachada ¿no? de O dar querer la liberar fachada. al padre. Yo siempre me pregunto, ¿cuál es la ideología fujimorista? Conocemos muchos ideólogos, intentos de ideólogos que han tratado de darle forma y figura al fujimorismo y no lo han conseguido porque tal vez no lo tiene. Tal vez porque es un partido, tal vez nos estamos olvidando, que fue creado solo para tratar de mejorar la imagen del padre y bueno, Así de es. capturar el poder, recapturar el poder para No, y aparte- sostenerse y aparte, de los juicios que la van a forma- afrontar, ¿no? La forma de actuar que hizo, o sea, con el que lo llevó a seguir este objetivo, tuvo resultados pésimos o al menos evidenciados de una forma pésima. Se ha relacionado con personas que están siendo investigadas a diverso tipo de criminalidad organizada, lo de activos, tal ilegal, gente que asesinó. ¿Dónde está Joaquín Joaquín Ramírez? ¿Dónde está Joaquín Se Ramírez? archivó su ¿no? caso, se archivó su caso por lavado de activos, ¿no? Estará buscando al taxista donde se perdieron No, o sus sea, documentos. la documentación, ¿no? Para presentarlas ahora, pero Claro, en efecto sí. es una cáscara de huevo donde tenía pintada encima el lema Alberto Fujimori va a regresar. Ok, pero vayamos terminando con cuál es el futuro del fujimorismo, que era también algo que nos planteaban nuestros Mira, nuestros yo, anfitriones. yo creo esto, o sea, como también, como tú decías, ¿no? Habían sociólogos que decían, si es que el fujimorismo nunca llegaba al poder, siempre va a haber la oportunidad de no saber qué es el fujimorismo otra vez al poder. Pero ahora con el legislativo estamos viendo que el fujimorismo tiene una política para sí, o sea, no de país, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las bases filosóficas o políticas del fujimorismo? En sí no lo tiene, o sea, económicamente es un populismo económico, no se hacen las grandes macro reformas, pero a nivel micro te da prebendas, te da clientelaje, ¿no? Y eso puede calar en los sectores bajos de la sociedad, ¿no? En las clases bajas, por ahí, en los comedores populares, es donde ahí el fujimorismo tiene fuerza. En las casitas por los cerros, ahí tienes tu K, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál puede ser el futuro? Eso va a depender de los actores sociales. Va a depender de las universidades, de los profesionales y de los otros grupos políticos, ¿no? De legitimar con información, con conocimiento y con debate político, ¿no? Y con debate en sí más profundo sobre temas estructurales de la realidad. Ahora, yo diría que va a depender de ellos mismos, ¿no? Yo una de las cosas que más lamento, porque tenemos que lidiar cotidianamente en la República con informaciones que vienen del Congreso y por lo tanto de los partidos y por lo tanto de Fuerza Popular, es la incapacidad de autocrítica, ¿no? O sea, sí. y seguir a pesar de toda la evidencia, insistiendo en que la culpa la tienen los medios y la gente que les odia. Con ellos O sea, no hay debate. Mira, cuando nosotros hemos hecho los piquetes informativos, cuando, bueno, había la posibilidad de que Keiko Fujimori sea la presidenta y no PPK, no hay espacio para el debate. Todo es grito, todo es estereotipo, todo es prejuicio, Y todo es etiquetar a los señalamiento, demás, ¿no? etiquetamiento. Terruco. Entonces, y es terrible, ¿no? Ahora, ¿de qué va a depender el futuro de la organización fujimorista? En verdad va a depender de la impunidad que en este momento logre con las investigaciones uy, en el Ministerio qué miedo Público. lo que acabas de decir, Cruz. De eso va a depender. Y yo creo que de estos días ellos no salen sino muertos de la posición a la que han llegado. Ya no estamos hablando de manera literal, ¿no? Es una- Espero, una claro, por figurativa. supuesto, de una manera literal, pero para que veas que ellos están jugando la organización partidaria en base a lo que pase o no en el Ministerio Público. Y por eso es muy grave lo que ha sucedido con el acaparamiento y el blindaje en el Congreso por votos fujimoristas de Pedro Chávez. Y lo interesante es que cuando se daba la sentencia, el fallo de Concepción Carhuancho contra Humala y Heredia, lo recordaba en estos días, que hablaban lo poco institucional y lo poco sólido que era el Partido Nacionalista que permitía ese tipo de financiamiento oscuro, terminamos estando prácticamente en lo mismo, ¿no? O sea, Sí, el Partido sí. Fujimorista, a pesar de todo lo que algunos analistas, entre comillas, yo siempre voy a repetir eso porque creo que eran más bien propagandistas encubiertos en los medios, ¿no? Terminaban contándonos el cuento del partido más grande, institucional, y terminaba siendo un partido como todos los otros, lo cual no es algo que vanagloriar ni tampoco ir señalando a los demás, pero sí poner los pies en la tierra, ¿no? Lo que obligaría a que justamente le da solidez al proceso en el que estamos de una reorganización política
total que Así deberíamos es. tener, ¿no? Que ojalá empiece a darse desde el referéndum, lo cual Yo no también lo tengo creo, mis dudas, eso es ¿no? algo ilusorio. El referéndum podría ser otro tema para otro espacio u otro capítulo como este, porque en verdad yo no solo les voy al no a la bicameralidad, sino al no a lo que es la Junta Nacional de Justicia. Tendrías, según el actual sistema, a Pedro Chávarri puesto en la comisión que va a elegir a los consejeros en los próximos 5 años. Bueno, felizmente ya se declaró la inconstitucionalidad de la ley Mulder, entonces va a haber una posibilidad de de difusión mayor de lo que Sí. significa el referéndum. Algo a lo que absurdamente el Estado estaba amarrado por esa ley de revancha que Así felizmente es. el Tribunal Constitucional ya Sí. mandó al tacho de donde no debía haber salido, ¿no? Bueno, Juan, mira, acá hay una pregunta que nos envían preguntando ¿cuánto tiempo podría llegar una posible prisión preventiva para Keiko Fujimori? Como Keiko está o está siendo investigada en el marco de la ley de crimen organizado, la 30.077, esta ley faculta para la prisión preventiva puede ser un plazo de 18 meses, no lo normal, lo ordinario 9 meses, incluso con prórroga de 18 meses más. O sea, podría estar 36 meses en prisión preventiva. Hasta 3 años, ¿no? Cruz, yo te Hasta paso 3 la años. siguiente pregunta que dice, ¿es posible que el blindaje a Chávarri sea a cambio de la cabeza de José Domingo Pérez? Sí. Es posible. Sí, es muy posible. Y yo Absolutamente. diría que es más que posible. Primero, porque ya hay el run. Primero era el run si blindan a Becerril, que es el actor político en toda esta trama, que nos hemos olvidado de él, pero no hay que olvidarnos, blindan a Chávarri. Y sucedió. Y si blindan a Chávarri, de acuerdo a estos rumores en las redes, es para sacar no solamente a José Domingo Pérez, sino también a Vela. Ahora, recordemos, ¿cómo ha sido la relación de lo que ha hecho Domingo Pérez con el Ministerio Público? Domingo Pérez, al momento de allanar los locales de Fuerza Popular, él presenta una denuncia que tuvo Pedro Chávarri desde febrero de este año para investigar a los congresistas fujimoristas por esta violación a las funciones fiscales. No hizo nada. Pasaron 5 meses, no hizo nada. En agosto postergó los llamamientos a los fujimoristas para que declaren, no hizo nada. Domingo Pérez sale públicamente diciendo de que Chávarri no es el idóneo para el Fiscalía de la Nación. Chávarri le abre a través de la oficina de Concentrada un procedimiento disciplinario. Y en este momento, Domingo Pérez está sostenido bajo una institucionalidad que tiene como mayoría al grupo de Chávarri. No nos recordemos, Ahora, además de los supremos está Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Yo solo Montesa. debo decir que Sí. si Chávarri está intentando, tratando, o es verdad este run, debe pensar bien qué va a hacer con José Domingo Pérez. ¿Ah? Porque yo sí veo que si bien la calle está expectante y yo no quisiera pensar qué puede pasar si al fiscal que está haciendo lo que debe hacer es retirado del caso de manera abierta, yo no quisiera pensar Mira, qué va a pasar con la acaban reacción de blindar ciudadana. impunemente Porque a Chávarri. si Chávarri se va a refugiar en este blindaje débil, políticamente, Muy débil, sí. hablando de cuestión de opinión pública, prácticamente se está aferrando a la nada, ¿no? Y yo no quisiera imaginar de verdad cuál va a ser la reacción de las personas, de los ciudadanos, ante una afrenta que sería de... Y no solamente está en la mira, creo yo, Domingo Pérez, sino también Rocío Sánchez y Sandra Castro, que son las que están siguiendo la investigación de los NM Audios, y sobre todo la fiscal Castro, que apuntó a De alguna manera, los peruanos, o una buena porción de peruanos, nos hemos dado cuenta, hemos percibido esta crisis como una oportunidad Así de es. rehacer muchas cosas que estaban mal en el país. Yo no creo que Chávarri vaya en línea contraria. Espero que no lo haga, de verdad. Tendría que dar un paso al costado mínimo si quiere seguir siendo No, supremo. para pasar al costado no lo va a hacer. ¿Ah? Ya después de lo de ayer, yo creo que ya no. Debería, pero por eso su sola continuidad en su cargo ya Ya es una calienta afrenta, las calles. Sí, ya de es una verdad. afrenta. Sí, pues, pero el tema es como decías hace poco, o sea, si se va Chávarri, ¿quién? Rodríguez Montesa también está implicado, ¿no? Tomás Gálvez Saladino también. Yo creo que por un tema de mayor apariencia de imparcialidad y no estar involucrada en el caso de CNM Audios o Lavallato o Elvira algún otro Barrios. partido político, Zoraida Ábalos. La Bueno, única, esas ¿no? preguntas que acaban de hacer es lo que le da sustento a la famosa frase de que se vayan todos, que tampoco es Sí, lo que pues. queremos, me parece. ¿no? Sí, pues, y Esa por ahí posibilidad. incluso habían propuestas de que el Ministerio Público también se democratice, ¿no? Y que no solamente sea esa Junta Suprema que elija al fiscal de la Nación, sino también poder tener la posibilidad de los fiscales provinciales poder elegir al fiscal de la Nación. Carlos Cornejo, el nombre de los porfiados no fue pensando en Chávarri, ¿no? ¿O sí? Los atornillados. Es Bueno, creo que increíble. hemos consumido nuestro tiempo. Espero que de una manera eficaz, efectiva y útil a quienes nos han visto. Muchas gracias
No, muchas gracias a la Gracias. invitación, muchas Gracias gracias por la por esta invitación. oportunidad. Por esta primera Igualmente, oportunidad. gracias por la invitación y gracias por compartir.